Nosotros vamos a hablar de algo que realmente me estoy enfocando más en las cosas que Dios dice que nosotros deberíamos de hacer para ver la gloria de Él en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no vamos a decir que la vamos a obedecer, deberíamos de obedecerla al pie de la letra, pero vamos a decir que no la ponemos en obra como nosotros deberíamos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de las bendiciones de Dios no la podemos ver, no la podemos palpar precisamente porque no estamos haciendo la cosa como Dios dice. Lo normal que nosotros hacemos es hacerlas como nosotros pensamos que la debemos de hacer, y eso no funciona así. Tenemos que hacerlo como Dios dice, y de esa manera nosotros vamos a poder testificar que Dios es un Dios vivo. Digo esto porque yo quiero que nosotros tengamos bien seguro en nuestro corazón y en nuestra mente que Dios es un Dios que cumple lo que dice. Y si Él dice que va a tener protección de nosotros, si Él dice que Él va a suplir nuestra necesidad, y si Él dice que todo lo malo que a nosotros nos pasa, Él lo va a utilizar para bien, si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, créanlo que así va a ser. Amén. Dios dejó muchos pasajes en la Biblia, muchas escrituras para que nosotros pudiéramos testificar a través de las palabras cómo Él trabaja con la gente que le son fieles. Lo único que Dios nos pide a nosotros son dos o tres cosas que no son tan difíciles. Nos pide que seamos obedientes a la palabra de Él y que seamos fieles a Él. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria como se la dio a aquella gente en aquello tiempo. Y si nosotros pensamos que nosotros estamos pasando por una situación un poco difícil, o quizás estamos viviendo una situación un poco incómoda, o estamos en una tribulación, déjenme decirles que lo que esa gente pasaron en aquellos tiempos no es nada comparado con lo que nosotros estamos pasando. Hoy lo que nosotros estamos pasando hoy no es nada. Entonces, nosotros tenemos que poner la palabra de Dios de primero en nuestra vida. Esta noche nosotros vamos a hablar de esto. Cómo librarnos del horno de fuego y obtener la protección de Dios. Esto es algo muy importante porque vamos a aprender algo de mucha importancia esta noche a través de la Biblia. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído el libro de Daniel, y si ustedes han leído el libro de Daniel se pueden dar cuenta de que ahí hay una historia cuando Nabucodonosor hizo una estatua para que la gente lo adoraran y lo idolatraran. Más sin embargo, en ese tiempo que los hijos de Dios estaban siendo esclavos de Babilonia, él era el rey en ese tiempo, pero Dios permitió que lo esclavizara, creo que fue por unos 70 años, por la de su misma desobediencia. Pero dentro de esa esclavitud Dios protegía a los que le eran fieles. Y dentro del gobierno, vamos a ponerlos así, de Nabucodonosor, habían uno protegido de Dios, que eran muy fieles a Dios. En eso estaba Daniel y tres de sus amigos. Entonces, cuando llegó el día de Nabucodonosor inaugurar su estatua, él llevó a todo el pueblo para que se hincaran delante de él, para que lo idolatraran. Mas sin embargo, estos tres, Daniel no estaba, pero estos tres no lo hicieron. Y vamos a ver que le digo esto para adelante para que ya tengan más o menos una idea de qué es lo que voy a hablar. Entonces, esto es Daniel 3 del 19 al 27. Dice la palabra: ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los tres, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias,
turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pie y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron ellos. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sapatras, prefectos y gobernantes y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Amén. Miren, estas cosas que nosotros leemos a través de la palabra de Dios, yo sé que son historia en aquellos tiempos porque nosotros no existíamos, pero precisamente Dios la dejó con un propósito, para que nosotros tengamos certeza de que cuando somos obedientes a Dios y no nos sometemos a ninguna otra autoridad, ni a ningún otro Dios, ni a ninguna otra idolatría, cueste lo que nos cueste, aún así nosotros vayamos a perder nuestra vida, Dios nos protege. ¿Y qué es lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros? ¿Por qué todavía nosotros no sentimos esa protección de parte de Dios? Precisamente porque nosotros estamos con un pie aquí, con un pie allá, con un pie dentro y otro fuera. Y así no se puede, porque Dios dice que es mejor que seamos fríos o que seamos calientes, pero que no fuéramos tibios, porque no vomita de su boca. Entonces, tenemos que prestarle atención a cómo es que Dios quiere que nosotros seamos con Él. ¿Qué tipo de fe, qué tipo de confianza nosotros tenemos hacia Él? De eso va a depender toda nuestra vida. Estos 3, bueno, como les digo, la historia es bien larga porque está todo en el capítulo 3, pero como yo lo leí antes, más o menos le voy a dar un resumen. Cuando ellos fueron y todo el mundo se postró y ellos se quedaron parados, por 3 veces el rey Nabucodonosor le dio oportunidad. ¿Por qué? Porque él le tenía mucho aprecio, porque ellos eran los amigos que gobernaban y administraban todo lo que tenía que ver las cosas del gobierno de este rey, y eran muy honestos. Entonces este rey sabía que estos eran hombres que confiaban en su Dios. Aún no era el Dios de Nabucodonosor, porque él tenía otro Dios, pero él sabía que estos 4, Daniel y estos 3, eran fiel a su Dios. Ellos pusieron su vida en otra ocasión delante del rey y no obedecieron al rey, porque ellos decían que no podían doblar cabeza a ningún otro que no fuera su Dios. Y al ver el rey que estos hombres le eran tan fiel a su Dios, por eso le dio puesto de suma importancia, y eso le causó a ellos muchos problemas, porque encontraron muchísimos enemigos. Lo que le estaban robando al rey en ese tiempo, ya de ahí en adelante no pudieron seguir robando, porque entonces ya estos 4 personas, estos 4 hombres, cogieron el mando de la administración y descubrieron todo eso. Pero siempre fueron fieles a Dios. Y el día que Nabucodonosor inauguró eso, todo el mundo tenía que doblarse y hincarse. Más sin embargo, ellos no lo hicieron, y él le dio 3 oportunidades, como en otro sentido, rogándole: por favor, no me hagan, yo sé que ustedes
son hombres de su Dios. Yo sé que ustedes no doblan cabeza delante de nadie. No me hagan pasar esta vergüenza, porque voy a tener entonces que meterlo al horno. Mas sin embargo ellos dijeron: nosotros preferimos caer en el horno de fuego y no doblar cabeza delante de ningún Dios. Y por eso fue que calentaron el horno 7 veces más caliente, para darle al público que estaba ahí, darle, por ejemplo, un escarmiento, que si no obedecían, eso era lo que iba a pasar. Mas sin embargo, para sorpresa, ellos no se quemaron. ¿Y qué pasó? Cuando este rey le dice: salgan de ahí, y comprobaron de que no se habían quemado, desde ese momento el rey mismo, ahí mismo delante de todo el mundo, dijo: desde ahora en adelante, y mientras yo sea rey en mi tierra, todos vamos a adorar el rey de Daniel y de estos 3 hombres. Para que ustedes vean cómo es que Dios protege a su gente cuando nosotros le somos fiel. Amén. Dios lo único que pide es fidelidad de parte de cada uno de nosotros. Por eso es que muchas veces Dios no derrama esas bendiciones que Él tiene ahí en las manos, esperando que nosotros le demos la oportunidad de decir: ¿sabe qué? Mira cómo nosotros somos contigo, confiamos en ti, no por la bendición que tú nos vas a dar, sino por quien tú eres. Y eso es lo que Dios quiere. Esta es una de las historias más preciosas sobre la protección y el respaldo de Dios para su pueblo y para sus hijos, que venimos siendo nosotros. El capítulo 3 de Daniel nos narra la historia de la estatua que el rey Nabucodonosor había construido. Y ya le dije, delante de todo el pueblo él inauguró, y ya sabemos lo que pasó. Por no postrarse ante la estatua que el rey había levantado, fueron llevados directamente al fuego. Estos 3 jóvenes fueron lanzados vivos, pero por un milagro que ocurrió, resultó que entonces Dios fue glorificado, porque desde ese momento en adelante Dios fue glorificado. Pero aquí sucedieron 3 cosas de suma importancia por las cuales Dios hizo lo que hizo con estos 3 jóvenes. Los 3 jóvenes fueron rescatados del horno de fuego, no sufrieron daño ni sus ropas se quemaron, y Dios los protegió. Él mismo lo defendió en medio del fuego de la prueba. Ahora, aplicando esto a nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros tener esa protección de Dios sobre nuestra vida, aun cuando estamos pasando por el fuego de la prueba? Cualquier situación. Quizá algunos de los que estamos oyendo, o de los que están oyendo este mensaje, estamos pasando por el horno de fuego de acuerdo, por ejemplo, una enfermedad. Estamos pasando por el horno de fuego por escasez, quizá por la pobreza, quizá problemas matrimoniales, quizá por problemas financieros, por muchísimos problemas que nosotros podemos compararlo con el horno de fuego, porque son momentos difíciles en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener el respaldo y la protección de Dios en medio de estas situaciones? Ser rescatado milagrosamente por nuestro Dios en los momentos de más grandes aflicciones de nuestra vida. Bueno, la respuesta es fácil. Nosotros la encontramos en los mismos versículos, donde encontramos 3 palabras o 3 actitudes que estos 3 jóvenes tuvieron, las cuales debemos tomar también para nuestra vida en momentos de aflicción y de angustia. Entonces, ¿cuáles fueron esas actitudes que ellos tuvieron? Bien fácil. Primero, estaban convencidos de quién era Dios. Eso es lo que nosotros tenemos, la seguridad y la certeza de quién es Dios. No hay más nada que nosotros necesitamos para cuando estamos enfrentando una situación difícil en nuestra vida y nosotros necesitamos esa fortaleza para nosotros salir adelante. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que demostrar la confianza, la certeza y la fe que nosotros tenemos en Dios. Si en esos momentos de situaciones un poco incómodas o de tribulación,
nosotros empezamos a caer en duda o a aflojar o a titubear, entonces nosotros no vamos a recibir el milagro de Dios como lo recibieron ellos tres. Ellos estaban en una posición que le dijeron: si no se doblan delante de mi estatua, lo voy a matar ahora mismo. Y no va a ser una muerte cualquiera, va a ser una muerte aterradora delante de todo el mundo. Mas sin embargo ellos dijeron: no vamos a doblar nuestras rodillas delante de ningún otro Dios, preferimos morir. Y si es el deseo de Dios que eso pase, que bien sea, pero si no lo es, Él nos va a salvar. Y más sin embargo, ya sabemos lo que pasó. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener en frente de las situaciones difíciles. Amén. Debemos de tener la convicción que es algo así como es la seguridad 100% y la certeza de lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros creemos. Nosotros debemos de tener esa seguridad y la certeza del poder de Dios, de que para Dios no hay nada imposible. En su misericordia y en sus promesas, y tal como el apóstol Pablo lo dijo, sabemos en quién hemos creído, pero Dios nos va a poner a prueba para ver si nosotros realmente creemos en Él. Por eso es que en medio de este fuego que nosotros estamos viviendo, que es la pandemia, nosotros vamos a ser liberados tal y como lo fueron ellos tres, si nosotros tomamos la misma actitud que ellos tomaron. De decir: ¿sabe qué? Estoy viendo la estatua que viene siendo la pandemia, pero no voy a doblar rodilla. Recuérdense que el temor no viene de Dios, eso viene de Satanás. Y el temor viene acompañado de esclavitud. Y Dios vino a darnos libertad. Así que nosotros tenemos que ir en contrario, tener la fe y la seguridad de que nosotros creemos en un Dios que no es controlado por una pandemia. Él es el Dios de los dioses y no hay nadie más grande que Él. Dios no tiene comparación y para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a creer en Dios, vamos a protegernos, vamos a ponernos la máscara, vamos a lavarnos la mano y vamos a creer en que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Y Él lo va a hacer porque Él lo prometió en su palabra. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad, como dijo Dios. No importa si a tu lado caen más, si a tu derecha caen 10,000, a tu izquierda caen 1,000, si te mantienes firme, a ti no te va a pasar nada. Y yo lo creo, amén. Cuando el rey le preguntó por última vez a ellos qué van a hacer, ellos le dijeron: no tenemos necesidad de responder sobre este asunto. Ya tú sabes cuál es nuestra respuesta. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. ¿Qué creemos nosotros de esto que está pasando en el mundo? Sí, lo que lo estamos viendo, pero yo sé que Dios a mí me va a proteger. Y si nosotros nos sometemos a Dios, igual que me protege a mí, también lo va a proteger a ustedes. Esa es la actitud que debemos de tener, siempre hacia adelante, siempre confiando al 100%, no permitiendo que la duda llegue a nuestra vida, como le pasó a Pedro cuando Jesús lo llamó en el agua y le dijo, que Pedro le dijo: Jesús, ¿eres tú? Y Jesús le dijo: sí, soy yo, Pedro. Si eres tú, dime que vaya y yo voy. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y él de la barca se baja de la barca mirando a Jesús, se baja y empieza a caminar en el agua y va bien hasta que volteó la mirada. Cuando se desenfocó de Jesús y miró hacia abajo, la Biblia dice que le dio temor, se empezó a hundir y gritó: Jesús, Jesús, sálvame, sálvame, que me ahogo. Jesús le dice: ¿por qué hacen esto, hombre de poca fe? ¿Por qué no confiaste y seguiste enfocado hacia mí? Tú ibas bien, ibas caminando por encima del agua, pero quitaste la mirada hacia el enfoque principal. ¿Y qué pasó? Eso es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a mantener nuestra mirada a quien debemos de mantenerla. No debemos de
de mirar hacia abajo, porque nos vamos a caer, nos vamos a hundir. Y aún cuando llegan las tribulaciones a nuestra vida, ahí es donde más nosotros tenemos que aferrarnos, fortalecernos y confiar en que para Dios no hay nada imposible y que Él todo lo puede. Amén. Así que nos quedan dos. Esas dos las vamos a dejar para el lunes. Porque de verdad yo quiero que esto nosotros lo podamos meditar a poco, porque son cosas de suma importancia para nosotros poder crecer espiritualmente y para nosotros poder tener mejor calidad de vida.